¿Mejor? Sí, 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 sí. Por ahí Bueno, lo que te preguntaba es cómo ves a Mar del Plata cuando hay distintos actores, ¿no?, de la salud, del sector público, seguridad social, sector privado, que ven un sistema absolutamente estresado en un momento, no, obviamente con la pandemia, sumado a las demás patologías que se vienen acumulando. bueno, un poco lo que decía recién era que ciertamente el sistema está estresado, estamos en una meseta alta de los casos y estamos recién empezando con el frío. Por otra parte, el número de vacunados está creciendo, pero no podemos esperar tener una inmunidad de rebaño en los próximos días o semanas. Y a esto le tenemos que agarrar, como decíamos, y se escuchaba mal, la presencia de variantes. Recientemente se han publicado datos, o se han hecho conocer datos, mejor dicho, por parte de un estudio que se realizó en todo el país, en realidad, pero que muestra que en Mar del Plata, de las muestras estudiadas, un 46% de ellas corresponden a la cepa Manaos o cepa P1 y un casi 30% corresponden probablemente a través de el encuentro de una mutación que se llama L452Q, probablemente a la variante de los Andes o C37. Y esto es importante porque la presencia de variantes puede estar explicando la agresividad que tenemos en casos jóvenes, en personas que se están reinfectando, incluso algunos vacunados, y probablemente también a la alta mortalidad que tienen particularmente los pacientes en terapia intensiva. Todo esto realmente no es el mejor escenario y me parece que habría que redoblar los esfuerzos, número uno, para seguir vacunando a muchas personas, y número dos, tratar de disminuir la circulación viral. Bien. Bien, ¿qué tal, Ferro? Habla Cristian. Mi pregunta va relacionada un poco a lo que venías hablando recién, que es el impacto que puede tener las nuevas cepas de COVID y qué medidas serán claves en las próximas semanas, ¿no? Teniendo en cuenta que también está el inicio de las bajas temperaturas y nada, se vienen los resfríos, la gripe. Bueno, ¿Qué impacto? Un poco ya lo hemos remarcado. Además de vacunar a todo lo que más se pueda, lo importante es disminuir la circulación del virus, y el virus circula en personas. Entonces, la circulación de personas es lo que tiene que fundamentalmente de ser disminuida, y fundamentalmente el que se debe entender que las personas no deben estar en lugares cerrados a menos de 2 metros si no son convivientes sin barbijo. Creo que esto es la gran fórmula y muy sencilla para tratar de disminuir la circulación viral. El tema de los barbijos, esta pequeña regla que lamentablemente se cumple a medias. Sí, que se sobreestimó mucho el uso del barbijo, pero hoy sabemos que a través de los aerosoles se contagia, circula el virus y nada. No hay que subestimarlo y hay que empezar a tomar más recaudos. Por supuesto que sí, porque no es lo mismo, estamos en una guerra donde por un lado estamos nosotros
y por otra parte está el virus. El único que maneja esto es el virus, que aunque no tiene cerebro, tiene un mandato claro, que es infectar a cuantas personas pueda. Entonces, y al infectar a otras personas, es ahí donde el virus se replica en la célula de las personas, y es ahí donde puede generar las variantes. Y esto es una cosa que se ha puesto en marcha no solamente acá, sino en otras partes del mundo. Tenemos la variante de Sudáfrica, que es realmente muy preocupante. Tenemos la variante en India, que también es altamente preocupante. En un país limítrofe como Brasil tenemos la variante de Manaus, ya mencionamos a la variante de los Andes, y probablemente haya muchas más, lo que pasa es que no están estudiadas. Entonces, es muy importante, y particularmente cuando uno está vacunando a una población en el medio de una pandemia, y para colmo cuando se adoptan medidas de vacunación, como es el vacunar con una dosis y diferir la segunda dosis, que se trate de disminuir al máximo la circulación viral. Y esto volvemos al punto anterior. Si la gente está junta y se juntan no convivientes en lugares cerrados, lamentablemente es lo peor que le podemos hacer a nosotros mismos y lo mejor que le podemos hacer al virus. Para quienes están prendiendo en la radio, estamos escuchando en Sanos de la Azotea al doctor Alejandro Ferro, charlando sobre esta situación que estamos viendo puntualmente en Mar del Plata. Alejandro, una cosa que a mí me gustaría preguntarte, no solo obviamente por tu experiencia tan importante en la infectología, sino también en términos de salud pública. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo venís viendo la estrategia de vacunación en la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos inscriptos 280.000 personas y vienen vacunándose aproximadamente 140.000 personas, ¿no? Pensando que tenemos una ciudad con 800.000 habitantes. ¿Lo ves, ves que la gente se ha notado poco, que no está teniendo confianza en la vacuna? ¿Cómo ves este proceso? Es muy probable que eso sea así. No nos olvidemos que las vacunas han tenido mucha campaña en contra. No nos olvidemos de lo que dijo esta señora Carrió, que acusó al presidente de envenenamiento. Entonces estas cosas quedan en la cabeza de la gente, y hay mucha gente que todavía el día de hoy duda de las vacunas. Por eso que es muy complicado, y el mensaje es abierto y para todos: hay que vacunarse. Inclusive ahora que están ocurriendo estas nuevas variantes, lo mejor es que estemos todos vacunados, no hay ninguna duda. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente cuando el virus varía, puede disminuir la respuesta a la inmunidad propia y causar reinfecciones, o bien también disminuir la respuesta a las vacunas. Para ser claro, y no quiero hacer referencia a lo que está pasando en la Argentina, porque en realidad todavía no está publicado qué pasa con las diferentes vacunas y con la variante, pero tenemos el ejemplo claro de lo que ha ocurrido en Sudáfrica con la vacuna de AstraZeneca y la variante de Sudáfrica, en lo cual claramente se suspendió la vacuna porque la vacuna no ha sido de utilidad. Entonces, todas estas cosas son cosas que permanentemente van cambiando y que nos deben motivar tanto a gobiernos como a ciudadanos a darnos cuenta que vos tenés que manejarte en una guerra conociendo a tu enemigo. Por eso es tan importante el estudio de las cepas y variantes,
porque no es lo mismo prepararte para un enemigo con cierta benignidad que prepararte para un enemigo que se está preparando él mismo para combatirte, eludir las respuestas inmunes, ser más contagioso, etcétera. ¿Y qué implica, digamos, Alejandro, en términos esto, ¿no?, de la salud más pública, más colectiva? Digo, porque si tenemos un porcentaje bajo de personas que se vacunan, que se estén vacunando, digo, ¿cómo va a influir en los próximos meses esto también, no? Porque también, obviamente, como vos lo decías, el virus es inteligente, ¿no? Y obviamente va a ir hacia aquellas personas que no estén vacunadas. Bueno, por eso, entonces, lo más importante es aumentar, como de hecho la Argentina no está entre los países que menos vacunan del mundo, sino por el contrario, está ubicado bastante en un buen lugar. El problema que, por ejemplo, más o menos tenemos el mismo nivel de vacunación que Canadá. La diferencia es que Canadá está entrando en el verano, pero nosotros estamos entrando en el invierno. Entonces, y la cantidad de variantes y mutaciones que tenemos nosotros en este momento es muy alta, y eso nos puede complicar. Entonces, hay que, como decíamos, ir vacunando, pero los gobiernos y las personas, y fundamentalmente todos los individuos, deben comprender esta reglita de oro, que no se puede estar en lugares cerrados a menos de 2 personas no convivientes sin barbijo. Y en esa formulita o reglita de oro hay que poner todas tus actividades, y particularmente las actividades que no sean esenciales, porque hay que entender a las personas que tienen que ganarse la vida, a la gente que tiene que moverse, etcétera. Pero la verdad que está rompiendo estas reglas por actividades sociales, distractivas y no esenciales en el medio de una pandemia, me parece muy riesgoso. Muy riesgoso para los individuos y muy riesgoso para la comunidad. Sí, es muy importante lo que estás planteando, Alejandro, porque la verdad que se viven momentos muy tensos siempre y con algo de incertidumbre, y está bueno marcar estas pautas para que todos y todas podemos sobrellevarlo de la mejor manera posible y no seguir estirando, digamos, la pandemia. Así que te agradecemos la comunicación y seguiremos atentos y atentas a cómo avanza el plan de vacunación, y cualquier cosa nos estaremos comunicando de vuelta. Sí, exactamente, así es. Por eso uno no puede, lamentablemente, no puede minimizar esto, y hay que mirar los ejemplos que hay en el mundo, porque hay ejemplos de todo tipo. No nos olvidemos que hay prácticamente 6 meses entre algunos países, cómo se ha desarrollado la cosa en algunos países en el hemisferio norte y nosotros, y el caso probablemente más relevante sea el caso de Gran Bretaña. En primer lugar, decir que es un país del primer mundo. Nosotros somos un país del tercer mundo, número 1. Pero habiendo dicho eso, Gran Bretaña arrancó muy mal con la pandemia, cuando Boris Johnson quería crear la inmunidad de rebaño, infectando a todos y salvando de infectarse a los mayores. Eso no le fue bien y tiene una cantidad de muertos muy alta con respecto a otros países europeos, pero eso le hizo rever la política y empezar a vacunar
muy rápidamente a la población, pero la vacunación que hicieron con una dosis, distanciando la segunda a 12 semanas, tanto con la vacuna de Pfizer como con la vacuna AstraZeneca, pero todo eso lo hicieron con un encierro muy duro. ¿Por qué? Porque lo que querían evitar era la circulación del virus. Y la situación de hoy es que tenían desde 1.800 muertos por día, ahora tienen un promedio de menos de 12. La internación está liberada, hay mucho menos casos y están reabriendo. Pero fíjate qué dato interesante. A partir del 17 de mayo van a reabrir los viajes aéreos internacionales. Sí. Pero han creado un semáforo de países verdes, amarillos o naranjas y rojos, según cómo esté el virus en estos lugares y sus variantes. Y tanto Sudáfrica como la India, como Brasil y la Argentina, fundamentalmente, estamos en el semáforo rojo. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente que no podés en este momento realizar un viaje de turismo proveniente de estos países a Inglaterra. Solamente poder regresar si sos ciudadano británico. Y en el caso que decidas hacerlo, te vas a tener que hacer una PCR antes de subir al avión y vas a ir a parar a un hotel en el aeropuerto por 10 días a tu cargo, más una PCR a las 48 horas y otra a los 7 días. ¿Y esto para qué? Perdón, a los 8 días. ¿Y esto para qué? Casualmente para que no le metamos variantes, porque ellos tienen un cuidado monstruoso de ingreso de variantes. Ellos ya tienen las variantes, pero las tienen muy controladas. ¿Por qué? Porque saben que puede absolutamente este momento que están viviendo de reapertura, puede inmediatamente darse vuelta y tener otro pico. Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación con Sanos de la Azotea. Un gran abrazo desde aquí. Un abrazo para ustedes y no perdamos esta regla de oro, que la única es la más barata y resiste a las variantes, que no se puede estar a menos de 2 metros con personas no convivientes en lugares cerrados sin barbijo. Este es el consejo. Un abrazo. Un abrazo grande. Pregunta le hago desde el llano, disculpe mi ignorancia y le voy a hablar desde una cuestión de sentido común que escuchan muchas personas. ¿Por qué yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford? Es decir, si a mí me dan a elegir, yo digo, me pongo la de Oxford, porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada? Te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios. Alguien tiene que decirlo. Sanos de la Azotea. Te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios.